Hola, vamos a empezar con la física. Este año, en cuanto a la parte de física, va a ser muy similar a la que visteis el año pasado. Los tipos de movimientos, el rectilíneo uniforme, el rectilíneo uniformemente acelerado, el circular y el circular uniformemente acelerado. Lo único que vamos a introducir este año los conceptos de vectores, ya que los hemos visto en matemáticas. Entonces, este primer tema, que es un poco descripción del movimiento, va a ser un poco teórico, en el que voy a describiros el vector posición, el vector velocidad, el vector aceleración, es decir, magnitudes que ya conocéis, pero que ahora las vamos a definir como vectores. Entonces, en esta primera parte de la teoría, simplemente os quería hacer un poco distinción entre los dos tipos de físicas que existen, que es lo que se llama la física clásica, que tiene que ver con todo este tipo de movimientos, la cinemática, la dinámica, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego la física moderna, que es lo que se incluye teorías nuevas como, pues, por ejemplo, la teoría de relatividad de Einstein, mecánica cuántica, física nuclear o física de las partículas elementales. Nosotros durante este año vamos a ver la física clásica y al año que viene, en segundo de bachillerato, se verá la física moderna. Entonces vamos a empezar por la primera parte de la física clásica, que es un poco la mecánica de Newton. Esta mecánica lo que consiste es la parte de la física que constituye el estudio del movimiento de los cuerpos, y es donde nos vamos a centrar en este primer punto. Dentro de la mecánica vamos a estudiar la cinemática o estudio de los movimientos en sí mismo, y la dinámica, que es estudio del movimiento pero ya atendiendo a propiedades de los cuerpos como la masa, forma, etc. Y a continuación la estática, que es el estudio de la fuerza. Ya visteis también fuerzas el año pasado. El estudio del movimiento puede complementarse mediante introducción de magnitudes como el trabajo y la energía, que permiten estudiar lo que son las transformaciones de la materia. Entonces, esto será ya al final de curso, donde veremos ya pues, conceptos como pues, energía mecánica, energía cinética y los principios de conservación de la energía. Entonces, esto sirve de introducción. Vamos, por tanto, a empezar con la parte de cinemática, que es el estudio del movimiento en sí. Entonces, la cinemática, por tanto, estudia y describe el movimiento en sí mismo. Entonces, os habla un poquito de aquí históricamente, que fue pues Galileo el que estudió pues la caída de los cuerpos, etcétera, cuerpos gravitatorios y demás. Simplemente tenéis que tener cuidado en esta parte, que el movimiento es un concepto relativo, es decir, depende del sistema de referencia del cual se estudie. Imaginaros un caso muy sencillo: si estáis en un barco y el barco se está moviendo y al lado de vosotros hay una persona, pues esa persona realmente con respecto a vosotros no se está moviendo, pero en cambio si una persona está fuera en la orilla y está viendo el movimiento del barco, pues sí que se está moviendo. Entonces, por tanto, es importante que penséis que el movimiento es un concepto relativo. Es muy importante elegir bien un sistema de coordenadas para poder hacer el estudio de ese movimiento. Así pues, el movimiento es descrito de forma distinta por dos observadores que se encuentran en diferentes sistemas de referencia, y por tanto hay que especificar claramente respecto de quién se mueve. ¿Cuáles son las variables o las magnitudes cinemáticas que vamos a estudiar? El vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Entonces vamos a ir describiendo cada una de ellas y vamos a sacarle pues, el más conocimiento posible. En cuanto al vector posición, para poder describir el movimiento de una partícula es necesario conocer su posición en cualquier instante. Para que entendáis mejor el vector de posición, he puesto una gráfica y vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos una mosca que hace este recorrido. Entonces, en distintos puntos, he puesto en el punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D, pues vamos a dibujar el vector de posición. Mi sistema de coordenadas es este, es decir, vamos a suponer que como si la persona que está viendo la mosca está situada en el origen de coordenadas. Este es mi sistema de referencia.
Acordaos que es muy importante determinar en cada ejercicio el sistema de referencia porque el movimiento pues, es relativo a ese sistema de referencia. Entonces, el vector de posición es un vector que va a partir desde el origen y va a llegar hasta la posición que queremos estudiar. Este sería el vector de posición del punto A y se representa por RA. El vector de posición, por ejemplo, en el punto B sería este vector, RB. El vector de posición en el punto C sería RC. Y el vector de posición en el punto D sería RD. Entonces, os queda claro que el vector de posición es un vector que parte del origen del sistema de referencia hasta nuestra posición que queremos estudiar en cada caso. Como veis, puede haber millones infinitos vectores de posición en el movimiento de cualquier cuerpo. Entonces, es un problema que está relacionado con las nociones de espacio y de tiempo, porque, por ejemplo, en este punto nosotros vamos a tener una X, una Y, y en este caso, por ejemplo, pues va a ser el tiempo cero, porque la mosca ha empezado aquí. En el punto B va a tener una X, una Y, y luego será, pues imaginaros, pues al segundo. En el punto C va a tener una X, una Y, y será pues a los 2 segundos. Y luego en la posición final tendrá también una X y una Y, y será, pues imaginaros, a los 10 segundos que ha acabado su recorrido. Entonces, todo suceso físico vendrá determinado por 3 datos, X, Y y el tiempo, si trabajamos en el plano, como he hecho yo este dibujo, que es en el plano, y si trabajáramos en el espacio, sería X, Y, Z y el tiempo. Os tiene que quedar muy claro cómo dibujar el vector de posición. Es desde el centro de nuestro sistema de referencia hasta la posición en cada instante del cuerpo que se encuentra en movimiento. Y se representa, por tanto, por R, que es el vector de posición. A continuación vamos a ver el vector desplazamiento. El vector desplazamiento lo vamos a representar por variación de R. Tiene como origen la posición inicial de la partícula y como extremo la posición final de la misma. Acordaros que es un vector, entonces como un vector, ¿de acuerdo? Tiene una posición inicial, un origen, y luego una posición final. Entonces, este vector de desplazamiento tiene como origen la posición inicial de la partícula y como extremo la posición final de la misma. Imaginaros en el ejemplo que tengo arriba, si yo considero la posición inicial A y la posición final D, el vector de desplazamiento será un vector que tiene de inicio en A y acaba en D. Esto será el vector de desplazamiento. Sin embargo, podría haber elegido cualquier otras dos posiciones. Imaginaros, yo elijo como posición inicial B, porque me apetece pues desde B, y posición final C. Entonces, el vector desplazamiento sería este. Da igual en el fondo cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Mientras haya una situación inicial y una situación final, el vector desplazamiento será el vector que une ambas posiciones. Es muy importante que tengáis en cuenta que este vector desplazamiento, el módulo, representa la distancia entre esas dos posiciones de la partícula. Imaginaros, la mosca empieza aquí, hace este recorrido, termina aquí. Entonces, realmente lo que se ha desplazado es el módulo de este vector. En general no tiene por qué coincidir con la distancia recorrida. Como veis, la mosca, si hace este movimiento, recorre muchos más metros que lo que es la distancia en sí o el módulo de este vector. Entonces, en general, normalmente no suele coincidir este vector de desplazamiento con la distancia recorrida. Normalmente suele ser mayor la distancia recorrida que este vector de desplazamiento. Solamente se igualarían en el caso de que el movimiento fuera rectilíneo. Imaginaros que una persona va desde este punto A este punto B, andando en línea recta. Entonces, el vector de desplazamiento sería este vector, que como veis coincide en este caso con
el espacio recorrido. Entonces solo coinciden el vector desplazamiento y el espacio recorrido cuando es un movimiento rectilíneo. En el resto de casos, pues no coincide. A veces nos es muy útil conocer cuál es la trayectoria recorrida por el móvil. La trayectoria es simplemente el movimiento que hace la partícula en cuestión. Entonces, si os fijáis, como tenemos un eje de coordenadas y tenemos la trayectoria, esto, matemáticamente hablando, sería conocer la función que representa ese movimiento. Es muy útil porque así en cada instante nosotros podemos conocer dónde se encuentra la partícula en cuestión. El siguiente vector importante a estudiar es el vector velocidad, que nosotros vamos a representar como vector velocidad. Es la relación entre el desplazamiento realizado y el tiempo empleado. Entonces, se mide, como sabéis, en metros partido por segundo, en unidades del sistema internacional. Entonces, vamos a definir lo que es la velocidad media como el cociente entre el vector desplazamiento y la variación del tiempo. Realmente la velocidad media en sí misma no nos proporciona una buena descripción del movimiento, ya que no nos dice exactamente ni cómo es la trayectoria ni cuál es la velocidad que tiene en cada punto, sino simplemente nos habla del cómputo general de su movimiento. Y a veces incluso esta velocidad media puede ser cero, aunque haya habido movimiento. ¿Cómo es posible que sea esto? Imaginaros este movimiento, es decir, una mosca que parte del punto A y hace este recorrido, ¿de acuerdo? Que es un movimiento y llega a la misma posición. Entonces, el vector desplazamiento, si os fijáis en este caso, ¿vale?, sería el vector 0, porque como va desde la posición inicial hasta la posición final, es el vector 0. Entonces, si nosotros definimos la velocidad media como el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo que le ha costado, pues sería, en este caso, 0 dividido, pues imaginaros, por 10 segundos. Es decir, el vector velocidad, en ese caso media, sería igual a 0. Entonces no nos proporciona una buena información acerca del movimiento. No nos dice tampoco si la mosca en cuestión, por ejemplo, pues ha ido más rápido al principio o luego ha ido más lento. Entonces, realmente el concepto que más nos interesa es el concepto de velocidad instantánea, que es el que nos va a dar la velocidad en cada instante, que ese sí que nos va a informar acerca de lo rápido o lo lento que va en cada momento. Entonces, para poder definir esta velocidad instantánea tenemos que acudir obviamente a las matemáticas. Es un concepto que es el concepto de límite, que todavía tenemos que ver en mates. Entonces voy a intentar explicaros aquí más o menos lo que consiste este término. La expresión matemática correcta es, como veis, velocidad instantánea es el límite cuando la variación del tiempo, esto es una flechita, tiende a 0, de este concepto que es la variación media. Voy a intentar explicaros esto con un dibujo. Tenemos nuestro sistema de referencia, que es este eje de coordenadas, y tenemos el movimiento de una partícula que va pues desde la posición A y hace esta trayectoria hasta la posición B. Recordamos el vector de posición, por ejemplo, de la partícula de la posición inicial sería RA y de la posición final RB. Y luego el vector desplazamiento sería este vector. Aquí con este dibujo vectorial voy a explicaros una cosa. Si os fijáis, veis que se cumple que RA más el vector desplazamiento sería RB. Entonces, si yo quisiera calcular cuánto es el vector desplazamiento, sería RB menos RA. En términos matemáticos, si os acordáis, si yo tengo el punto A
y tengo el punto B, calcular este vector que sería el AB sería el B menos el A, exactamente igual que lo que acabamos de obtener. Entonces ya tengo determinado, por tanto, el vector de posición de las dos, de la posición inicial y de la posición final, y tengo su vector de desplazamiento. Entonces me voy a quedar solo con el vector desplazamiento, porque si yo quiero definir ahora cuál es la velocidad media, que es un vector, acordaros que es el cociente entre el vector desplazamiento y el tiempo que le ha costado. Entonces sería un vector que estaría en la misma dirección, porque tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, pero un poco más pequeño, porque al ser dividido para un tiempo, pues queda un poco más pequeño. Entonces este será el vector velocidad media. Ahora voy a considerar, en lugar de la posición B, voy a considerar otra posición. Por ejemplo, esta posición C. El vector desplazamiento en esta situación, si yo considero la posición inicial A y la posición final C, pues este sería el vector desplazamiento. Entonces, el vector velocidad media sería este otro. Si yo ahora considero otra posición D, como veis, estoy haciendo que el tiempo sea cada vez más pequeño, porque inicialmente nosotros teníamos que este tiempo es un tiempo, por ejemplo, de 10 segundos. Si yo considero esta otra posición, imaginaros, pues 5 segundos. Si yo ahora considero esta otra posición, son 3 segundos. Entonces, mi vector desplazamiento sería ahora este, con el consiguiente vector velocidad, este otro. Así sucesivamente hasta que haga una posición que esté muy cerca de A. Imaginaros un punto justo al lado de la posición inicial que fuera A', es decir, cuando el tiempo es muy pequeño. Cuando el tiempo es muy pequeño. Si yo dibujara el vector desplazamiento y calculara el vector velocidad en un tiempo muy chiquitín, entonces ese justo me saldría la velocidad en ese instante. ¿De acuerdo? Ese es el concepto matemático de la palabra límite. Así pues, definida de forma correcta, tenemos que la velocidad instantánea es el límite al que tiende la función velocidad media cuando el intervalo de tiempos se hace cada vez más pequeño, es decir, cuando tiende a cero. Entonces, para poder dibujar el vector velocidad instantánea, si nosotros nos fijamos, imaginaros en el punto D, y yo quiero dibujar en este punto cuál es el vector velocidad instantánea, será partiendo de este punto y tangente a la trayectoria. Si ahora, por ejemplo, elijo otro punto, imaginaros el punto E, para dibujar el vector velocidad instantánea en este punto, pues será tangente también a la trayectoria en ese punto. A continuación vamos a ver el vector aceleración. Entonces, cuando aparece una aceleración en un movimiento, sabéis que es cuando hay un cambio en la velocidad. Entonces, la velocidad tenemos que es un vector, entonces por tanto si hay un cambio en este vector, pues nos va a aparecer una aceleración. Tenemos por tanto dos definiciones, que una es la aceleración media, que se define como la variación de la velocidad en función del tiempo, ¿de acuerdo? Lo que pasa que esta aceleración tampoco nos informa de cómo es el movimiento ni de la aceleración que tiene en cada instante. Nos ocurre un poco lo mismo que la velocidad, que no sabíamos con la velocidad media cómo era la velocidad en cada instante. Pues aquí ocurre igual, no sabemos cómo es la aceleración en cada instante. Entonces, por tanto, vamos a tener que definir el concepto también de aceleración instantánea, que es exactamente igual, con la misma terminología que la velocidad instantánea. Es el límite cuando la variación del tiempo tiende a cero
de esa variación de la velocidad en función del tiempo. Así pues, cuando el tiempo se hace cada vez más pequeño, pues el concepto de esa variación de velocidad dividido para el tiempo es la aceleración instantánea. Olvidaros en esta parte de esto que pone componentes cartesianas de la aceleración. Hasta aquí, por tanto, hemos definido el vector aceleración media y el vector aceleración instantánea. Una de las consecuencias más importantes de considerar este año la velocidad y la aceleración como vectores es lo que voy a explicar a partir de ahora. Nosotros tenemos el vector velocidad, habíamos definido antes el vector velocidad y hemos visto que cuando hay una variación en este vector velocidad aparece una aceleración. Pues bien, si os fijáis, como es un vector, nosotros tenemos que bien se puede modificar el vector en cuanto al módulo, por ejemplo, este vector tiene la misma dirección que este, como veis, pero ha cambiado el módulo, ¿sí? Entonces, por tanto, aparecerá una aceleración, pero también puede ser que nosotros tengamos este vector velocidad inicial y que luego se produzca un cambio en la dirección, que luego la velocidad sea este otro vector. Entonces, este con respecto a este ha cambiado la dirección. Por tanto, ha cambiado también el vector velocidad y por tanto aparecerá una aceleración. Entonces, como consecuencia de estas dos opciones, o bien cambio en el módulo o bien cambio en la dirección, aparecen dos aceleraciones distintas. Si lo que varía es el módulo de la velocidad, tenemos lo que se llama la aceleración tangencial, que es un vector que va a seguir la dirección de la tangente a la trayectoria. Y lo vamos a expresar así. Es decir, la aceleración tangencial es una variación del módulo del vector velocidad en función del tiempo. Entonces, si yo tengo que es este, imaginaros el recorrido de una mosca, vamos a suponer que me fijo en la posición A y en la posición B, ¿de acuerdo? Entonces, el vector velocidad, por ejemplo, en la posición A es así y en la posición B, imaginaros que es así. Como veis, ha cambiado el módulo de estos dos vectores, entonces aparece una aceleración. Entonces, al aparecer una aceleración, la aceleración que aparece es una aceleración tangencial y es una aceleración que es tangente a la trayectoria. Tendría la misma dirección y sentido, de acuerdo, que los vectores velocidades. Ahora bien, si lo que cambia es la dirección de la velocidad, esto supone que es una trayectoria circular, aparece lo que se llama la aceleración normal, que se calcula con esta fórmula, v² partido por r. Y ahora veremos cómo es el vector. La aceleración normal es v² partido de r. Vamos a suponer ahora un movimiento de una mosca que es circular. En este punto y en este otro punto, pues tenemos, por ejemplo, que así es la velocidad y en este otro punto tenemos que la velocidad es así. Si os fijáis, he pintado en los dos el módulo igual, lo único que cambia es la dirección. Esta dirección es distinta a esta. Entonces, por tanto, aparece una aceleración normal. Es decir, un vector que es perpendicular al vector velocidad y apunta hacia el centro de la circunferencia. Esta aceleración también se denomina aceleración centrípeta. Si os acordáis un poco a modo de ejemplo, en la lavadora, cuando centrifuga, manda toda la ropa pues a la parte más externa de lo que es el tambor de la lavadora. Esa es la aceleración centrífuga, ¿vale? Porque lo que hace es hacia afuera de la circunferencia. Pero la centrípeta, como es en este caso, lo que es una aceleración hacia el centro de la circunferencia. Pues bien,
A estos dos tipos de aceleraciones, a la aceleración normal y aceleración tangencial, se les denomina componentes intrínsecas de la aceleración. Estas dos son muy importantes porque gracias a ellas nos va a permitir la clasificación de los distintos tipos de movimiento, es decir, los que ya conocéis como movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado o circular uniforme o circular uniformemente acelerado, que veremos en el siguiente tema. A modo de resumen, imaginaros que tenemos, otra vez el mismo ejemplo, una mosca que hace este movimiento. ¿Sí? Nos vamos a fijar en el punto A, en este punto B y en este punto C. Entonces, si yo quiero representar el vector posición, fijo mi sistema de referencia. Entonces, el vector posición, acordaros que es un vector que va desde el origen del sistema de referencia hacia la posición de la partícula en cada instante. Y se representa por RA, RB y RC. En cuanto al vector desplazamiento, pues podemos considerar, imaginaros que me centro en la posición inicial y la posición final. Entonces, el vector desplazamiento será un vector que vaya desde la posición inicial hasta la posición final. Este vector desplazamiento no tiene por qué coincidir con lo que recorre, con el espacio que recorre, ya que, si os fijáis, el espacio recorrido es mayor en este caso que el vector desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento. Solo coincide, dijimos, en el caso de los movimientos rectilíneos. Si quiero representar ahora el vector velocidad media, acordaros que es el vector desplazamiento en función del tiempo. Entonces, este vector velocidad media sería la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, lo único que de módulo un poco más pequeño, ya que varía con respecto al tiempo. Este sería el vector velocidad media, que no nos da ningún tipo de información en cuanto a la velocidad instantánea. El vector, por tanto, velocidad instantánea es un vector que es tangente a la trayectoria en cada uno de los puntos que quisiéramos dibujar. Estos son los vectores de velocidad instantánea. Y en cuanto a la aceleración, pues os voy a poner dos ejemplos. Imaginaros un movimiento circular, bueno, dos movimientos circulares. Entonces, en este primer ejemplo he pintado los vectores velocidad. Todos ellos, si os fijáis, tienen el mismo módulo, ¿vale? Con lo cual no hay una aceleración debido a esta modificación, porque todo el rato es el mismo módulo, va a la misma velocidad. Imaginaos que el movimiento es así y todo el rato pues va a la misma velocidad. En cambio, sí que tienen distinta dirección. Este vector, por ejemplo, tiene distinta dirección a esta, distinta dirección a esta, distinta dirección a esta. Entonces, aparece por tanto lo que es la aceleración normal, que se calcula como v² partido de r. Este vector aceleración normal es un vector que va hacia el centro de la circunferencia, ¿vale? Y se representa así. En este otro movimiento, en el de la derecha, pues aquí tenemos que los vectores velocidad tienen distinto módulo, esto es decir que cada vez, como si dijéramos, va más rápido, entonces tienen distinto módulo y por tanto aparece una aceleración tangencial, que esta aceleración tangencial es tangente a la trayectoria. Vamos a suponer, por ejemplo, que lo hacemos en este punto, ¿sí? Entonces es una aceleración tangencial. Y luego, como hay una modificación también en cuanto a la dirección de los vectores velocidad, pues aparece una aceleración normal que se calcula de la misma manera que hemos visto antes. Y el vector aceleración tangencial es perpendicular, a la aceleración tangencial, con lo cual y es hacia el centro de la circunferencia. Entonces, si os fijáis, tenemos este vector aceleración tangencial y este otro vector aceleración normal. Una vez calculadas las dos, podríamos calcular cuál es el verdadero valor total de la aceleración sin más que sumar estos vectores, que sería la aceleración total. Raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración normal al cuadrado.
Bueno, a modo de ejemplo, para poder explicaros alguno de los conceptos vistos antes, vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio muchos de los apartados no los vamos a poder resolver porque matemáticamente todavía no tenemos alguna noción clara, pero bueno, más o menos os voy a indicar cómo se haría. Nos dicen que la ecuación vectorial del movimiento de una partícula es esta. Si os fijáis, esta R es el vector de posición, es decir, nos da con esta ecuación, y si nosotros vamos sustituyendo la t por diferentes valores, pues nos da la posición de la partícula en cada tiempo, en su parte x y en su parte y. Es decir, nosotros, dado un tiempo, podremos calcular el vector de posición, que serán dos valores, una x y una y. Entonces, esta x corresponde con esta parte de aquí y la y corresponde con el t-3. Entonces, de esta manera, pues nosotros podríamos hacer una gráfica del movimiento del recorrido que realiza pues dicha partícula. Entonces, bueno, nos piden en el apartado A cuál es el vector de posición de la partícula para el tiempo 1 segundo. Pues esto es tan sencillo como hacer que r de 1 segundo sea 3 por 1 al cuadrado y más 1 menos 3 j. Y esto es igual a 3i menos 2j. Entonces, si nosotros lo representáramos en un eje de coordenadas, pues inicialmente la partícula, inicialmente en el tiempo igual a 1, se encuentra aquí y este sería su vector de posición. En el apartado B nos dice que el desplazamiento de la partícula en el intervalo de tiempo a 1 segundo a 2 segundos. Entonces, para ello lo primero es calcular cuánto es el vector de desplazamiento para los 2 segundos, que sería directamente 2 al cuadrado es 4 por 3, 12i, y 2 menos 3, pues menos j. Entonces tenemos, por tanto, que en el segundo 2 tenemos nuestra partícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y menos 1, es decir, en esta otra posición. Aquí tendríamos el A y ahí tendríamos el B, por lo tanto el vector de desplazamiento sería este vector que se calcula como RB menos RA. Entonces, 12i menos j menos 3i más 2j. Con lo cual nos queda 9i más j. Este sería el vector de desplazamiento, que si calculamos el módulo para ver cuántos metros se ha desplazado, sería 82 metros. En cuanto al apartado C, que nos preguntan el vector velocidad media, pues nos tenemos que acordar que la velocidad media era la variación del vector de posición en función del tiempo. Entonces es 9i más j partido de el segundo 2 menos el segundo 1, es decir, la variación del tiempo, y nos queda 9i más j. Es decir, un vector que, como veis, en este caso pues tiene la misma dirección, sentido e incluso módulo que el vector de desplazamiento. En cuanto a la velocidad instantánea, si os acordáis la fórmula, era el límite cuando la variación del tiempo tiende a 0 de variación de la velocidad partido variación del tiempo. Esto, matemáticamente hablando, se calcula como la derivada de la velocidad en función del tiempo. Entonces, en matemáticas todavía no hemos visto cómo se calculan las derivadas, por lo tanto, a partir de aquí, estos ejercicios que nos preguntan vector velocidad instantánea, el módulo o aceleración media o vector aceleración instantánea, o incluso las componentes de la intrínsecas de la aceleración, ¿de acuerdo? Como todas ellas, las fórmulas dependen de la velocidad instantánea y esto se calcula con derivadas, pues por ahora no podríamos hacer más. Sí que es importante, por tanto,
que sepáis dibujar vector de posición, desplazamiento y el vector velocidad media, y que tengáis también en cuenta que sí que sabéis dibujar el vector aceleración instantánea y las componentes intrínsecas de la aceleración. Pero en cuanto a formas numéricas, todavía no tenemos las herramientas matemáticas para poder realizarlos.